Hola amigos, muy buenas tardes. Es un gusto como siempre estar esta tarde de martes contigo nuevamente, agradeciendo a esta empresa Telemedios por permitirnos estar y llevar a este programa al aire y obviamente cápsulas de vida como siempre. Es un gusto recibir, recibirte y que tú puedas llegar y que podamos llegar hasta tu corazón. Déjame decirte que el día de hoy es un tema muy importante el que vamos a tocar, pero antes de eso me gustaría que me dejaras tus comentarios, que me dijeras algún tema en especial que quisieras que compartiéramos contigo y o también si quieres participar en el programa, ¿por qué no? También danos a saber tus datos y nosotros nos comunicaremos contigo. Así también dale like a mi página, me encuentras en Facebook como Jackie Castro y bueno, pues vamos a entrar en tema. Hoy es un tema, te vuelvo a repetir, muy interesante. El embarazo en la adolescencia. Tú que eres mamá, papá, y estás preocupado por esos adolescentes que tienes en casa y que a veces no sabes cómo manejar la situación. A veces crees que se te está yendo de las manos la educación de tus hijos. A veces crees que no estás compaginando con ellos todas sus actividades, todo lo que están realizando y que pareciera que no son escuchados o que también no los entiendes. Para esa parte tienes que saber sobrellevarlos y también saber qué está pasando, no solamente en sus actividades de día a día, sino también qué está pasando en su corazón, qué pasa por su mente, qué es lo que escuchan, con quién conviven, porque muchas veces los encontramos muy tristes y no sabemos cómo ayudarlos. A pesar de ser padres, a veces no sabemos cómo poder ayudar a nuestros adolescentes en casa. Hoy tengo una invitada especial y para este tema, bueno, pues tenemos con nosotros a la doctora Rubí Cortés Montes. Ella tiene la especialidad en medicina familiar. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Jackie. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues doctora, yo creo que vamos a empezar con este tema. Pudiera ser que para los papás, como lo dije hace rato, es un poquito complicado nosotros llevar pues de alguna manera la educación en los hijos y que a veces se nos sale de las manos. Como doctora, ¿cómo podemos llevar a cabo esas actividades o la comunicación con ellos en cuanto a este problema que a veces los chicos pues en la adolescencia tienen, el que caen en el embarazo las chicas, ¿no? Y bueno, también no solamente es problema de mujeres o de niñas, sino también es problema en los chicos. Entonces, ¿cómo prevenir o cómo llevar a cabo esa prevención como papás? Jackie, esa es una pregunta sumamente difícil de responder porque yo creo que nadie está preparado como papá. Claro. Día a día vamos aprendiendo al caminar con los hijos, cómo podemos entenderlos o cómo podemos ayudarlos. El prevenir un embarazo en la adolescencia, como te digo, es muy difícil, puesto que de por sí la adolescencia, que está comprendida de los 10 a los 19 años en el marco médico, es un periodo de vida en estos pequeños o en estas pequeñas difícil, desde la situación en cómo comunicarnos con ellas. Claro. O con ellos, porque no solo, como decíamos, el embarazo es problema solamente de la chica, sino también del jovencito. Entonces, cuando tenemos un adolescente en casa, muchas veces como papás no nos damos cuenta qué está pasando en su vida, cómo se está relacionando con los amigos, cómo se está relacionando en la escuela, con el profesor, con los vecinos, con las mismas personas de tu familia, cómo se relaciona. Y desde ahí empieza el problema porque tenemos una alteración en la comunicación. Entonces, cuando hay alteraciones en la comunicación, a veces no nos damos cuenta, pero podemos hablar de un sinfín de aspectos, ejemplo, mamá soltera, familia disfuncional, es decir, que se llevan mal los papás, que aunque está mamá y papá en casa, no se llevan bien, o que a lo mejor se llevan bien esos padres, pero la comunicación con la hija o con el hijo es difícil. Claro. Puede haber drogadicción, puede haber alcoholismo, puede haber abuso de otras sustancias. Entonces, bueno, más adelante iremos a lo mejor tocando cada uno de estos puntos, pero es difícil contestarte esa pregunta porque para prevenirlo, bueno, desde luego, se debe de tener información, se debe tener educación
Y entonces podríamos hablar de que para prevenir un embarazo, en primer lugar, si tenemos educación tanto en escuela como en la casa y comunicación, podría ser fácil. Podría ser fácil si tuviéramos una apertura hacia todos los métodos anticonceptivos, pero no la hay. Y más o menos, ¿a qué edades? Hablo, por ejemplo, hay papás que muchas veces empiezan a hablar con los pequeños, no sé, 9 años, 10 años, hoy en día ya como que la comunicación en ese aspecto es un poquito más fluida, pero a veces me sorprende el hecho de que hay tanta comunicación, hay tantas maneras de cuidarse y los chicos llegan a caer en estos errores. En las cuestiones de salud, ¿cómo lo llevan a cabo ustedes como médicos? ¿Cómo hacen para que los papás, bueno, pues a lo mejor digan, a lo mejor a tu hijo le puedes decir que use este método anticonceptivo para que puedan tus hijos prevenir? ¿Cómo es que lo hacen ustedes en el sector salud? Bueno, evidentemente en mi profesión, que soy médico familiar, está encaminado a la prevención, pero es bien difícil porque normalmente a la consulta las jovencitas ya llegan embarazadas, no llegan a prevenir. Es difícil que una mamá te lleve a su hija de 14 años a una plática para la prevención. Claro. Entonces lo que nosotros podemos hacer o abordar este tema es desde la escuela. A partir más o menos como de tercer año, se empiezan a dar clases, porque he participado en algunos colegios dando clases acerca primero de la orientación, acerca de los niños, de las diferencias en el organismo o en el cuerpo entre niño y niña, desde dar los nombres correctos a esa edad, por ejemplo, que los niños deben de llamar a sus genitales pene, testículos, o las niñas que digan vulva, vagina, y que alrededor de todo ello no se genere ideas equivocadas. Entonces, claro, empezamos desde ahí, desde el colegio, a dar esas pláticas, pero evidentemente antes deberíamos de preparar a los papás también con pláticas a la par de por qué le vamos a explicar a los niños primero las partes del cuerpo. Después, más adelante, iremos hablando de menstruación, de cuando empieza la eyaculación, para irlos preparando para que después, más o menos en quinto o en sexto año, se pueda empezar a charlar acerca del embarazo, porque evidentemente tenemos cifras alarmantes. Te decía yo que de los 10 a los 19 años comprende la adolescencia. Tenemos niñas que normalmente se embarazan, y digo niñas porque son 13, 14 años, claro que estamos niñas. Hablando que Tlaxcala es de los estados con mayor incidencia en embarazo en adolescentes. En el 2016-2017 hubo 17,000 nacimientos solamente en Tlaxcala en niñas embarazadas. ¿Y estamos hablando de niñas de qué edad? Bueno, evidentemente son de los 10 a los 19, pero normalmente oscilan entre 14 y 15 años. Wow. Ahora, en mi práctica profesional, la más pequeñita que yo he atendido ha sido una niñita de 11 años embarazada. Entonces, a veces nos asustamos como padres, claro, que ya les quieren platicar en la escuela de métodos anticonceptivos, sobre su cuerpo, sobre partes del cuerpo, sobre embarazo, pero no estamos viendo que evidentemente tenemos cifras alarmantes de embarazo en la adolescencia. Claro. Entonces, como te comentaba, primero debe ser en casa esa plática, o primero debemos orientar a los padres, reforzarlo en la escuela, y entonces sí, cuando las niñas empiezan a lo mejor a entender o a tener más noción acerca de los métodos anticonceptivos, podríamos platicarlo, pero eso es a lo mejor variable decirlo, porque una niña en casa de una familia que más o menos tiene una relación y una comunicación adecuada con la pequeña, a lo mejor se le pudiera explicar a los 12 años acerca de todos los métodos anticonceptivos a manera de que ya lo entienda. Claro, claro. Y va a ser difícil en una familia que está disfuncional, que hay alcoholismo, que hay violencia, en que normalmente las niñas buscan una salida y a los 12 o 13 años están yendo de sus casas. O en niñas que son de comunidades muy lejanas y que entonces por el mismo contexto social de esa comunidad es lo normal que a los 13 o a los 14 años se estén casando. Sí, muy pequeñitas. Y ahorita que acabas de decir las cifras, te sorprende mucho porque, bueno, a ustedes que nos están viendo, papá y mamá, pues sí, es de sorprenderse, pero como acaba de decir la doctora, también es
nosotros estar en comunicación con ellos y pues vamos a dar una estudiadita, porque realmente cuando tenemos adolescentes en casa, pues es preocupante, y sí nos preocupa el qué va a pasar, el por qué están así, pero pues también es parte importante y fundamental en los papás que también tengan esa comunicación y que aprendan, ¿no?, de todo, porque si bien es cierto, digo, no hay una escuela donde te dicen pues vas a ser papá y le vas a hacer así y les tienes que comunicar de esta manera y los tienes que orientar de esta manera, ¿no? Las cifras son alarmantes, claro que sí. Hay jovencitas, lo acabas de mencionar, yo no sabía que por qué a tan temprana edad, pero también me he dado cuenta que a temprana edad hay pequeñas que ya empiezan con una menstruación, no sé, 9 años si no me equivoco, y ahí es cuando empiezan también las preguntas, ¿no?, tan pequeñitas. Sí, evidentemente cada cuerpo biológicamente va a tener una respuesta y va a estar preparado en el momento que su cuerpo se desarrolla adecuadamente para tener la menarca, que es la primera menstruación. Normalmente pasa alrededor de los 11 años, pero es cierto, puede pasar desde los 8 años, que hay niñas que desde los 8 años ya tienen una menarca, y puede presentarse hasta los 15 años o hasta los 17, 18 años, en casos, en el menor de los casos. Normalmente alrededor de 11 o 12 años empieza la menarca. Una vez que pasa esa primera menstruación, por eso es importante platicar con las niñas, porque a partir de ahí se pueden embarazar en cualquier momento. Y digo en cualquier momento porque una vez que empiezan a menstruar, normalmente no van a menstruar mes con mes, sino como su cuerpo se va a ir adaptando a estos cambios hormonales. Entonces puede ser que si menstruaron en enero, la primera menstruación, que es la menarca, puede ser que la siguiente la tengan en mayo y luego en agosto, o hay jovencitas que empiezan mes con mes a menstruar. Entonces a partir de esa primera menstruación, como no se saben las pequeñitas cuándo van a volver a menstruar, entonces no se lleva un control adecuado. Es por eso que si empiezan a tener relaciones sexuales, entonces ellas se pueden embarazar. Por eso es que hay niñas de 11, 12, 14 o 16 años que pueden embarazarse teniendo incluso los juegos con el novio, en el caso de que no haya una violencia sexual, y que muchas veces incluso no hay penetración, pero justamente porque hemos tenido pacientes que nos comentan, es que no hubo penetración. Sí, pero estuvieron jugando y entonces, bueno, le llamamos así coloquialmente, y si el jovencito eyaculó, aunque no haya una penetración, sí puede haber un embarazo. Porque ese semen, como van a ir dentro de los espermatozoides y tienen movilidad, pueden avanzar y puede haber un embarazo. Entonces a veces por eso las jóvenes piensan que no están embarazadas y se sorprenden. ¿Sí? Por eso es importante explicarle a las niñas desde que empiezan a menstruar qué puede pasar con su cuerpo. Sí, qué cambios puede tener, ¿no?, sí, claro, en algún momento, y que lo acaba de explicar la doctora, y que muchas veces he escuchado pláticas entre jóvenes y les he preguntado, porque entre ellas luego se dicen, ¿sabes qué? Es que la primera relación que tienes no pasa nada, o sea, no vas a quedar embarazada, o sea, vamos a experimentar. Y es ahí, en el experimento, cuando se dan cuenta que pueden quedar embarazadas. Y ahí empieza la problemática de los embarazos no deseados y la sorpresa en la que se encuentran y ante la situación en la que tienen que presentarla con sus papás, ¿no? Sí, claro, evidentemente el contexto social es súper importante, ¿no? Claro. Pero también lo médico. Es cierto, y les hemos dicho a las jovencitas, aquí no hay nada gratis, la primera vez no es gratis, ¿no? Porque luego a veces hasta en tono de broma lo hacemos. No hay nada gratis, no hay primera vez que no pasa nada. Normalmente de las chicas que tienen relaciones sexuales, de cada 2 que tienen relaciones sexuales, una siempre no tiene, en la primera relación, no tiene protección. Por eso es que de cada 10 adolescentes, normalmente 3 o 4 están embarazadas. Sí, son cifras alarmantes. Y normalmente de esas 3 o 4 chicas que están embarazadas, 2 fueron con violencia sexual y 2 fueron con el novio o con parejas
mayores que ellas. Normalmente las estadísticas hablan de que las chicas que están embarazadas en la adolescencia, la pareja que las embarazó, normalmente de 6 u 8 años mayor que ellas. Sí, y es cuando las chicas pues de alguna manera pierden todo, pierden su vida social, pierden libertad, pues hasta en lugar de estar preocupadas por una escuela, por sus estudios, están preocupadas por el embarazo o la llegada de un nuevo bebé. Sí, es que es bien difícil y cambia la vida de una familia, claro, el embarazo en la adolescente. Y si hablamos de lo médico, lo primero que hay que pensar es que una chica embarazada, una madre adolescente, que así se le llama normalmente, es un embarazo de alto riesgo. Exacto. Es un embarazo de alto riesgo en primer lugar por edad. Después, porque como nunca tiene control, si se sabe normalmente a los 3 o a los 4 meses o lo oculta, entonces los primeros meses que son bien importantes en cuanto al control prenatal no lo hay, pues ella no va a tomar complementos vitamínicos, no va a tener sus revisiones adecuadas, entonces puede tener anemia, la presión normalmente en el último trimestre le sube, entonces hay una enfermedad que se llama preeclampsia, que sube la presión y hay otro tipo de alteraciones, o eclampsia, es decir, que pueden convulsionar y pueden llegar a morir. Es muy frecuente que las embarazadas, como son de alto riesgo, se complique el embarazo porque no llevan el control adecuado, en primer lugar porque lo esconden, después porque no tienen la economía para llevar un control adecuado, o que también no le dan importancia a ese embarazo. También puede haber partos prematuros, niños con bajo peso al nacer, pueden ser normalmente en adolescentes niños con Down, niños con alteraciones neurológicas. Entonces, el embarazo de por sí es complicado en una mujer en edad adecuada para embarazarse, que es de los 20 a los 29 años. Entonces, si de por sí es complicado y de por sí es poner en riesgo la vida, porque un embarazo, toda mujer que se embaraza pone en riesgo su vida, claro. Entonces ahora imagínate siendo un adolescente. Y como decías, sí les cambia el contexto económico, social, familiar, ¿no? Porque ahora ya no se van a preocupar solamente por la adolescente, se van a preocupar por el bebé, pero a lo mejor los abuelos, porque es lo que decimos, niños o niñas cuidando niños, porque exacto. Es una niña que tiene un bebé y ahora ¿cómo lo cuida? Porque cuando ya nace, ahora el problema es que no sabe amamantarlo, se desespera, no lo puede cuidar. Por eso hay tantas muertes también en neonatos, que es desde que nacen hasta los 28 días, porque las mamás no pueden cuidarlos, no saben. Entonces, sí, es sumamente complicado un embarazo en un adolescente. Y tú lo acabas de decir, es de alto riesgo. El cuerpo en una pequeña pues no está preparado todavía para tener un bebé, para pasar por ese ciclo cambiante en un cuerpo tan pequeño. Y es cierto, siempre es responsabilidad, pero si bien es cierto, la educación sexual de nuestros hijos pues también depende de nosotros, el cómo platiquemos con ellos, cómo estemos documentando junto con ellos para que ellos puedan llevar una vida sexual sana y a tiempo, de alguna manera. Y doctora, a veces también como papás somos un poco distraídos, por no decir otra palabra, distraídos porque pensamos que los hijos en las escuelas se están educando y en casa ese tipo de comentarios no los podemos usar. Algunos papás hoy en día, en este siglo XXI, claro que sí se están documentando y claro que sí lo hacen, pero a veces ¿por qué? Y me pregunto, ¿por qué caemos en esos errores? ¿Por qué caer en los errores de no cuidarnos, de no estar documentados? Y hay chicas que son de 18 años que a veces no sé si están pasando, tú lo acabas de decir, por problemas familiares a veces también, están pasando por una situación en las que no son entendidas en casa, creen que no son entendidas y buscan otras maneras de poder solucionar su vida. Muchas veces tienen a un novio y bueno, dicen, ¿sabes qué? Pues yo necesito a mi pareja, ¿por qué? Porque en casa no soy comprendida. Y de alguna manera llegan a caer en el error de llevar una vida sexual con el novio y caer en el embarazo. ¿Cuántas de estas chicas han llegado a ti en decir, ¿sabes qué? No quiero tener un bebé.
¿Y qué tan complicado es pasar por ese proceso en una joven? Evidentemente, mi esposo es ginecólogo y yo le apoyo también en la consulta. Entonces, pues ya sabrás que frecuentemente tiene pacientes embarazadas adolescentes. Claro. Sí, hay algunas que se acercan y te comentan que normalmente que no estaban preparadas, que no lo deseaban, que no lo querían. Como médicos estamos en pro de la vida, ¿no? Claro. Entonces, lo único que nosotros les recomendamos es que, bueno, pues si ya se embarazó, ahora a cuidarse, a ayudarse mutuamente ya con el apoyo de la familia y a llevar un adecuado control prenatal. No, nosotros no podemos sugerir que lo tenga o no lo tenga porque evidentemente no podemos como que incluirnos en esa situación. Claro. Cuando no lo quieren tener y están firmes y ha habido personas que dicen, bueno, es que si usted no me ayuda me voy a ir con otra persona. Sí, lo que hacemos es sugerir que no se vaya a meter en cualquier lugar en donde puedan lastimarla. Claro. Ha habido chicas que se toman medicamentos, sangran mucho o a veces empiezan con infecciones porque no quieren pasar por el decirle a la familia que están embarazadas. Y entonces lo que pasa es que con cualquier persona que les comenta alguna manera en que puedan abortar, lo llevan a cabo. O van con otras personas que les inducen a lo mejor tratan de hacer un aborto como tal, y lo que hacen es dañarlas o en algunos casos tratan de hacer un legrado, que es limpiar la matriz para supuestamente quitar lo que hay de embarazo y perforan el útero. Ha habido chicas que han perdido la matriz y que nunca jamás se van a volver a embarazar, en el mejor de los casos, porque otras han muerto. Entonces, a veces quieren solucionar, a lo mejor lo ven como un problema, que desde luego lo es, un embarazo, pero con otro mayor, ¿no? Entonces, al final decimos, bueno, si ya se cometió un error, de todos modos ya le cambió la vida, entonces hay que tratar de hablarlo con la familia, y les hemos explicado, porque hemos tenido casos de jovencitas que aún escondidas de la familia, cada mes van a su control. ¿Cómo le hacen? No sé. Para empezar, para pagar una consulta. Claro. Pero van cada mes, y hasta que pues ya se les nota el embarazo 7 meses, es cuando lo dicen a la familia. Al final, yo creo que como familia pues las apoyan. Claro. ¿No? Pero no podemos dejar de orientar a las pacientes que deben de buscar una ayuda adecuada, ¿no? Ahora, hay otra opción. Si no quieren al bebé, pues darlo en adopción. Claro. Y también ha habido chicas que han sido violentadas sexualmente. Sí. Entonces, bueno, es difícil abordar esos temas porque cuando son jovencitas, pues evidentemente necesitan un apoyo. Pero para ello, bueno, tienen que recurrir a lugares o instancias en donde legalmente pueden realizar un legrado, ¿no? Para ya no continuar con ese embarazo. Sí, y es una situación muy complicada. Si tú eres adolescente y nos estás viendo en este momento, pon mucha atención a lo que acaba de decir la doctora. El tener relaciones sexuales con tu novio o pareja, pues no es solamente de juego, ni mucho menos, es una responsabilidad. Tu cuerpo es el que tienes que cuidar. Tu cuerpo, tú eres la única persona que puede cuidarlo y decidir en qué momento poder tener esa relación y esa responsabilidad, porque te cambia la vida en su totalidad. ¿Y cuál sería una adecuada prevención? Primero es la educación. Y como decía, es a la par, es con los padres y en la escuela. Tenemos que conocer nuestro cuerpo e informarnos qué métodos anticonceptivos hay. Lo que pasa es que muchas veces vemos en la tele, vemos en las redes sociales, vemos en todas partes información, pero no están al alcance. No podemos llegar a la mejor a un lugar y solicitar un método de planificación en primera porque como adolescente les da pena. Después porque tienen que hacer cita. Exacto. Ya en los lugares públicos, o a lo mejor porque tienen que pagar una consulta. Entonces, si me da pena decirle a mis papás, a lo mejor en lugar de comprarme el vestido o la bolsa o los zapatos que quiero, sí puedo hacer un sacrificio y puedo no ir con mi papá o con mi mamá, no voy a ir a consulta, pero sí puedo ir a que me orienten y para que yo tenga un método. Tengo que platicarlo con el novio, en este caso, para que como pareja se orienten
y entonces puedan disfrutar de una sexualidad, porque es evidente que no se les va a estar prohibiendo. Es más, Claro. aunque lo prohíbas, no lo van a dejar No de lo van a hacer. Claro, claro. Pero aquí lo difícil es acceder a esos métodos de planificación, pero porque no estamos educados para llegar a preguntar por ellos y a solicitarlos. Ahora, tanto decimos que no se tengan relaciones. Siempre lo decimos sí por la edad, por el contexto que todo lo cambia, lo social, lo médico, lo económico, pero hay ciertas cosas importantes o ciertos factores importantes el por qué no se debe tener en la adolescencia. En las mujeres hay un revestimiento, es como un colchoncito dentro, en vagina y en el cuello de la matriz, que se va a ir desarrollando poco a poco. Son epitelios, es decir, son capas de células que imagínate que son como si tuvieras formaditos unas pequeñas células, bueno, no células, sino unos libros como formaditos, ¿no? Entonces son como unas barreras de protección y se llama epitelio plano estratificado. Entonces se va a ir haciendo, se va engrosando y se va poniendo como colchón. Y ya no van a ser libros, ahora van a ser como cubos, que va a estar revistiendo todo lo que es por dentro la vagina y el cuello de la matriz. Entonces, cuando eres adolescente, estos como libros, y lo estoy explicando así para que a lo mejor las pequeñas me entiendan, no porque sea así, si son como libros formaditos, entonces este epitelio se está preparando para que pasada la adolescencia y ya se haya desarrollado bien, pueda aceptar o pueda tolerar adecuadamente una penetración, o sea, el pene, ¿de acuerdo? Entonces, cuando son libros y están nada más formaditos, es en la adolescencia. Después se ensanchan estas células y se vuelven como cubos, y entonces ya está protegida esa zona. Si tú no permites que pases adolescencia y tienes relaciones sexuales, ese epitelio ya no cambia, se queda plano, y es un factor para que en el futuro puedas tener cáncer cervicouterino, relaciones a temprana edad. Entonces a veces dicen, pero ¿por qué no? Pero si no le explico al adolescente, así como que tienes libros formados, pero después esos libros se ensanchan y son como cubos y van a protegerte. Es un factor de condicionante para que cuando tú estés preparado. Exacto, cuando seas mayor, bueno, cuando tengas de 20 a 29 años, que es la edad ideal para embarazarse. Bueno, en lo médico, porque luego a los 20 años sigues estudiando. Y en lo médico, más o menos a esa edad de 20 a… Sí, es lo mejor para que tú puedas embarazarte. ¿Y tener relaciones? También, porque ya ese epitelio ya cambió, esas células ya pueden revestir bien y proteger a esa vagina y ese cuello de la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es una de las causas el por qué decimos que en la adolescencia no se deben de tener relaciones sexuales. Otra, bueno, evidentemente el embarazo. Otra, las infecciones de transmisión sexual a temprana edad. Imagínate que ya el embarazo, a lo mejor en este caso es el tema que nos compete ahorita, pero el embarazo no sería lo más importante. Porque bueno, te embarazas, tienes al bebé, llevas el proceso, lo vas a mantener y va a seguir tu vida. Pero si adquieres un SIDA, pues ya no vas a seguir la vida, ¿no? Por lo menos vas a tener muchos problemas, pero digamos que, bueno, no te da SIDA, que te dé un herpes, una enfermedad de transmisión sexual. Los herpes son, para explicarlo coloquialmente, para que me entiendan las chicas que nos están escuchando y viendo, es como los fueguitos que nos salen en la boca cuando alguna persona tiene fiebre porque bajan sus defensas. Ese es el comúnmente o antes conocido como herpes tipo 1, el de la boca. Bueno, hay un herpes genital que antes se le llamaba herpes tipo 2, pero que sale exactamente en los genitales. Y entonces son como vesículas o como llagas que te salen siempre, nunca se te va a quitar. Te pueden salir cada mes, cada 2 meses, a lo mejor una vez sí, luego a los 6 meses, pero son vesículas que tienes en los genitales que te pueden sangrar, te duelen y arden mucho y nunca se te va a quitar. Y es una infección que tienes o que la adquieres en la adolescencia por tener relaciones sexuales, y entonces eso se puede evitar. Claro. ¿No? Porque es bueno, para explicarte una de las enfermedades que comúnmente puede darte. Pero son diferentes causas el por qué no hay que tener relaciones sexuales en la adolescencia. Entonces, regresando a la pregunta, es que si nosotros tuviéramos ese tipo de educación en la casa y en el colegio,
pues a lo mejor tendríamos más facilidad como adolescentes de llegar a solicitar un método de anticonceptivo. Pero es difícil porque desde casa puede ser que no tengas esa información. Claro. Y puede ser también que en el colegio no te den esa información. O que a lo mejor yo, como adolescente, entendí mal esa información. También. Entonces, es ahí como que tenemos que ver qué tantos factores están influyendo para saber cómo podemos ayudar a un adolescente. Y si tenemos adolescentes en casa, pues empezar a darnos cuenta, porque muchas veces pasa que podemos hablar súper bien del tema y andar por todas partes comentándolo, y a lo mejor en casa no nos ocupamos de los adolescentes que tenemos. No preguntar, ¿no? Sí, ¿Qué claro. está pasando con tu cuerpo? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Qué cambios tienes? Y pasa que tienes una paciente adolescente que se embarazó a los 14 años, se va a volver a embarazar a los 15 o a los 16. Por no tener esa orientación. Bueno, sí. Mi esposo siempre comenta que tuvo una pacientita que creo que se embarazó a los 13 años, luego a los 14 y a los 15. El chiste que la operó creo a los 16 años para ya no tener bebés, porque eran 3 cesáreas. ¿Qué vas a hacer ya con más hijos? Además, evidentemente, pues ya con cesáreas, porque en un embarazo, en un adolescente, como es de alto riesgo, no puedes someterla a un trabajo de parto. Entonces, a veces hay también personas que se alarman porque dicen, no, ¿cómo van a operarla para no tener hijos? Pero finalmente, si ya la maternidad está completa o satisfecha en ese momento, no hay una edad específica para que te operen para no tener bebés. Claro. Eso no te cambia en nada. También son ciertos mitos que se comentan mucho con las mujeres, que no te operes porque te va a hacer daño, te vas a volver loca, vas a tener alteraciones hormonales. Eso no es cierto. Te puedes operar en cualquier momento en el que tu maternidad esté satisfecha y no va a haber ningún problema. Okay. Bueno, eso es en cuanto a las pequeñas mujeres. Pero en cuanto a los varones. Los varones, lo que pasa que de las infecciones que normalmente platicábamos, hay muchas que ellos son portadores, es decir, que solo las transmiten y que no las sufren o no las padecen. Y hay otras que sí, como el herpes, como verrugas, como otro tipo de infecciones, o SIDA, que evidentemente la van a tener y se ve más aparatoso, a lo mejor en un herpes o en condilomas, que son tipo verrugas y que las van a padecer, y bueno, pues es cuando ya se acercan al médico para que se les atienda. Y pues justamente por la sociedad en la que vivimos y como estamos habituados, es que normalmente la embarazada es la mujer y el problema es de ella. Exacto. Cuando se hacen cargo, muchos jóvenes que sí se hacen cargo del problema en que están como pareja, normalmente algunos se casan, otros no, otros solo se hacen cargo parcialmente de los gastos, cada quien vive en casa. Recordemos que un embarazo en la adolescencia finalmente o van a vivir siempre en casa de los suegros o no, es cierto. Y siempre o normalmente el 70% de los embarazos que se casan jóvenes o que se unen, 2 o 3 años después están separados, hay deserción. No, claro, y no solamente pudiesen ser los problemas físicos que te pueden pasar por tener muy pequeña a un bebé o estar embarazada, sino son los cambios en su totalidad, en la sociedad, en la familia, con todo lo que conlleva tu vida diaria, cambia totalmente. Si tenías alguna libertad para ir a algún lado, pues créeme que después de un embarazo no deseado, pues no creo que tengas esa libertad que pudieras tener como joven al realizar, no sé, alguna actividad en el que no tengas esa responsabilidad de que hoy tengo a mi bebé, tengo que verlo, ¿no? Porque primero está el bebé y luego a lo mejor lo que a mí me guste hacer. En ese aspecto, pues si tienes en casa y estás con papá y mamá y estás en esa situación, pues yo creo que ahora es cuidarte y bueno, pues ser más responsable de aquí para adelante, porque no es embarazarse por embarazarse ni tener hijos por tenerlos, sino es una responsabilidad que conlleva muchísimas cosas en tu vida. Y si bien es cierto, obviamente el embarazo en adolescentes, pues tú lo acabas de decir, en cuestiones de salud físicas, pues hay muchos cambios. Y qué bueno y
que acabas de mencionar, las partes en las que, cómo tenemos que estar preparados o cómo se prepara nuestro cuerpo para poder entonces estar preparados para tener un embarazo. Y también lo que puede suceder y lo que pasa no solamente en las mujeres, sino también con los varones. Pero también, ¿cuál es la situación en la que un adolescente se puede pues solamente encontrar cuando ya empieza un embarazo? Tú me acabas de decir, pueden tener infecciones, puede ser un embarazo de alto riesgo. ¿Qué es lo que más preocupa a un padre cuando una pequeña está embarazada? Hablo en el aspecto de salud. Tú me dijiste las infecciones y todo eso, pero ¿qué es lo que va más allá de eso? El preocuparte de una pequeña de 11 años que pudiese estar embarazada. Obviamente, el que lleve a cabo un embarazo tan pequeña, pues es preocupante por todo lo que tiene que pasar. Y los papás nos preocupamos en ese momento porque nuestra pequeña quedó embarazada y qué más problemas puede tener. Ella, aparte del bebé, bueno, esa es otra cuestión que nos dijiste, pero ella, ¿qué más problemas puede tener cuando vaya creciendo? Bueno, ella en primer lugar, como tal, el embarazo. Dentro del embarazo, las complicaciones que platicábamos es que puede tener un síndrome anémico, puede tener en el primer trimestre algo que se llama hiperemesis gravídica, es decir, vomitan todo el tiempo hasta que se hospitalizan. Entonces pierden peso, se pueden deshidratar, no toleran nada, hay que hospitalizarlas para poner medicamento por la vena para tratar de que tolere por lo menos líquidos y una vez que los tolera pueda ir a casa. Normalmente pasa también con las adolescentes. Después, en la segunda mitad del embarazo, aumenta la presión. Entonces, al aumentar la presión, lo que hace es que depende mucho a qué edad empieza a aumentar la presión, pero si es en las últimas semanas, eso da oportunidad a que se pueda programar para una cesárea y suspendiendo o interrumpiendo ese embarazo, entonces la presión hasta después de 40 días todavía puede estar alta, pero empieza a disminuir. Si es después de la semana 20, que es normal, 20-22, que es la mitad del embarazo, y empieza con una presión alta, ahí hay muchas posibilidades de que el bebé no llegue a término y pues muera, porque imagínate que en la semana 25 pues no puedes hacer mucho por ese bebé, pero si la paciente tiene presiones muy altas, no puede continuar con ese embarazo porque entonces se pone en riesgo la vida de ella. Después, en la cesárea puede sangrar mucho. Y cuando aún así las pacientes tienen la presión alta, si llegan a convulsionar, pues puede ser tan grave que terminen en terapia intensiva o que puedan morir. Entonces, sí es muy complicado y yo creo que lo que les preocupa a sus papás, a los padres de esas chicas, es que ellas estén bien, porque es curioso, pero cuando llegan a consulta y se les explica que es un embarazo de alto riesgo, comúnmente decimos, no les cayó el 20, porque me dicen, les explicamos, tienen esto. Sí, pero todo bien, ¿verdad? Yo, no, todo está bien, hay un problema. Entonces, sí saben que a lo mejor hay problemas, pero no están conscientes de todo el riesgo que puede pasar o que les puede pasar a las hijas. Y una vez que a lo mejor llevamos un embarazo, entre comillas, pues de lo más tranquilo posible y que nace el bebé, después, pues que no pueden alimentarlos, no pueden amamantarlos, tienen depresión postparto, no pueden cuidar al bebé. Y aquí pasa mucho que si empiezan a cuidarlo las abuelas normalmente, entonces la chica pues nunca se va a hacer responsable porque no tiene esa comunicación y no sabe cómo cuidar a su bebé. Entonces sí hay complicaciones postparto que a lo mejor no son médicas, pero aquí ya son psicológicas de cómo puede atender esa niña a su bebé. Exacto. Ahora, pues ya vimos todo lo que pasa y lo que puede pasar al tener un embarazo en adolescentes. Ahora yo quiero que les expliques. Ya vimos la parte en la adolescencia. Ahora, ¿cuál es la parte y lo ideal
de los 20 en adelante para poder tener entonces ahora sí una relación bien, se puede decir, sana y cómo la podemos llevar a cabo. Es la diferencia que yo quiero que ellos vean o que ellos escuchen. Desde luego. Una vez que a lo mejor ya tiene esa edad, esa paciente, entonces va a ejercer su sexualidad. Claro. Antes de ello, se sugiere que como pareja acudan al médico para que se les hagan estudios pertinentes de sangre para ver, bueno, evidentemente que no tengan alguna alteración o alguna enfermedad. Se les sugiere un método de planificación y que empiecen a tomar ácido fólico. El ácido fólico previene el 80% de malformaciones del sistema nervioso, es decir, que no salgan con alteraciones de la columna. En mujeres previene cáncer de mama, en hombres cáncer de próstata. El ácido fólico todos debemos de tomarlo. En las adolescentes se da justamente también para que no haya alteraciones en sangre, en un sinfín de enfermedades. En la mujer que quiere o que se va a embarazar, decimos que por lo menos 6 meses antes de que se embarace, entonces que esté con un método de planificación, tome ácido fólico, y deben de tomar los dos ácido fólico porque tanto ella va a mejorar o a evitar todas esas malformaciones en los pequeños, como el varón va a tener mejor, va a mejorar la calidad de sus espermatozoides. Muchos embarazos que se llaman embarazos anembriónicos, es decir, que no se forma el bebé, la mayoría son por alteraciones justamente por no tomar ácido fólico. Entonces, a lo mejor se están preparando para un embarazo y no pueden lograrlo, o tienen un embarazo anembriónico o un huevo muerto retenido, pero es justamente por esa falta de ácido fólico. Entonces, en una consulta para esa prevención, les damos ácido fólico, mandamos sus estudios y sugerimos un método de planificación de acuerdo a lo mejor a cada paciente, a su peso, también es importante, a las actividades a que ella se dedique, podemos sugerirles un método de planificación familiar. Y también ella se tiene que hacer Papá Nicolau y colposcopía para ver que no haya ningún tipo de infección. Y bueno, sobre todo en Papá Nicolau y colposcopía lo que buscamos son que no haya cáncer. Pero también al estar visualizando, viendo el cuellito de la matriz, vagina, vulva, todos los genitales, podemos saber si hay alguna infección. Sí, claro. Y es que tal pareciera, por eso le pedí a la doctora que nos diera estos datos para checar la diferencia de una chica adolescente embarazada, que es todo lo que pasa, a lo que puede pasar dentro de los 20 años en adelante para poder estar bien y llevar un embarazo de alguna manera pues sano, ¿no? Y como te digo, el embarazo finalmente, toda mujer que se embaraza pone en riesgo su vida. Ah, claro. Entonces, de por sí, un embarazo entre los 20 y los 29 años, que es la edad ideal para tener hijos, si se lleva con un buen control prenatal, de todos modos puede haber o surgir complicaciones, más si es un adolescente que tiene muchísimos factores en contra. Claro, si estamos hablando que a partir de los 20 años tu cuerpo de alguna manera ya está preparado para poder pasar por esos cambios en tu cuerpo, pues te imaginas si no está preparado, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y te enfrentas con muchas situaciones infecciosas y de otras enfermedades que nos acabas de explicar. Sí, claro, y sobre todo las psicológicas, que son muy, muy importantes. Si no te preparas para un embarazo, si no deseas un embarazo, evidentemente ese niño o ese embarazo que no era deseado se convierte en un niño no deseado y en un problema. Claro. ¿No? Y entonces ahí empieza el maltrato del pequeñito o de la pequeñita, y es por eso que decimos que se repiten patrones, porque si a lo mejor fuiste una niña que estuviste dentro de un núcleo familiar en que hubo agresión, en que hubo carencias, entonces en la adolescencia seguramente vas a ser una adolescente embarazada. Sí, normalmente las estadísticas eso dicen. Si es una niña que estuvo en un núcleo familiar con problemas o en desintegración o con violencia, seguramente será una embarazada en la adolescencia. Sí, ¿no? Y aparte, no solamente eso, sino traes cargando muchas cosas y muchos problemas. Y tal parece que lo ves normal. Pues si en mi casa o en mi familia, con mis papás, hubo agresión, hubo problemas, es normal,
¿no? Es normal que los puedas encontrar allá afuera y te refugies en lo más fácil y en lo más rápido. Si es un embarazo no deseado, si son las drogas, si es el alcoholismo, en cualquier situación pueden caer estas pequeñas, cuando no hay esa comunicación en la familia. Así es que papá y mamá, pues yo creo que lo que tienes que hacer es platicar mucho con tus hijos, y el mejor método anticonceptivo es decir no. No, porque no estoy preparada. Cuando eres adolescente y el clásico novio que te dice dame la prueba de amor, caes en esa confusión y dices, ¿qué hago? ¿Lo amo? ¿Lo hago? La prueba es que no hay prueba. Exacto, exacto. Entonces es ahí cuando caes y debes de cuidarte. Te vuelvo a repetir, el mejor anticonceptivo es decir no, y no estás preparada aún para eso. Y bueno, doctora, pues la verdad es que me dio muchísimo gusto que estuvieras con nosotros. Creo que nos has dado muchos tips, mucha información en cuanto al embarazo pues prematuro en la adolescencia, y más todo lo que conlleva en situaciones de salud, y no solamente de salud, sino en tu entorno familiar y también en lo que te puede psicológicamente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctora, por haber estado esta tarde con nosotros. Te pueden encontrar en alguna de las redes sociales, ¿nos las puedes decir? Sí, claro, en el Facebook estoy como Rubí Cortés Montes, y estoy trabajando aquí en Huamantla, en el Centro Médico Espinosa. Un gusto, Jackie, poder estar contigo y que pueda yo compartir un poquito de información. No, muchísimas gracias, doctora. Y amigos, bueno, pues dejo sus datos la doctora, los puedes buscar también por las redes sociales, y si alguna duda, algo que tú quieras preguntarle a la doctora, bueno, pues entonces dejo sus datos. Y bueno, si también quieres hacer algún comentario, dejarlo con nosotros en Telemedios MX, en mi página de Facebook como Jackie Castro, déjanos esos comentarios. Deja algunos temas que quisieras que abordemos en el programa, y también si quieres participar en el programa, bueno, pues entonces déjanos tus datos para que nosotros te podamos contactar. Esto fue Cápsulas de Vida, Medicina para tu Alma. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Hasta luego.